Bien, miren la topología. Entonces, tenemos una LAN acá, déjenme ir rayando para que puedan ver. Tenemos esta LAN de aquí. Solo hay una máquina, por supuesto, pero la idea es que ahí hay un grupo de máquinas, ¿no? Que están conectadas al switch. Esta LAN es la 192.168.10.0. Por acá tenemos otra LAN. Esta LAN es la 192.168.11.0. Acá tenemos otra LAN, fíjense. Esta es la LAN 192.168.30.0. Todas son slash 24. Y finalmente tenemos esta LAN donde está un servidor web. Es la 192.168.20.0. Entonces, aquí está la 10, la LAN 10, aquí está la 11, aquí está la 30 y acá está la LAN 20. Todas son slash 24. Si es slash 24 en todas, ¿cuál es la wildcard que vamos a usar? ¿Cuál es la wildcard, Inge? Si es slash 24 la máscara. ¿Qué dice Inges? 0.00255. Cero, muy bien, 0.0.255. Esta es la wildcard que vamos a utilizar porque cuando definimos ACLs se va a hacer o se debe utilizar wildcard. Igual que como lo hicimos cuando definíamos OSPF. El o los protocolos en realidad de enrutamiento dinámicos. Todos los protocolos utilizan wildcard. También hay la otra forma que veíamos ayer de configurar en la interfaz, pero a nivel de ingresar las redes lo hacemos con Wildcard. Considerando este escenario, fíjense, tenemos entonces la LAM 10, la LAM 11, la LAM 30 y la LAM 20. Y miren lo que nos dice acá, nos dice, a ver, en este escenario, lo que se quiere es que se evalúen dos políticas que deben ser implementadas, dos políticas de seguridad que deben ser implementadas en la institución. Y lo que pasa es que las ACLs son el resultado de traducir la política en una regla. Imaginen, la política puede decirme, por ejemplo, que la red tal no puede tener acceso al servidor web. Es decir, la política debe estar descrita algo así como la red, qué sé yo, la 200, solo por poner un nombre, la red 200 no está permitida de acceder al servidor o no está permitida de acceder a otra red. O la política puede decir, la red tal sí está permitida de acceder a otra red o a este servidor o sí está permitida de acceder al Internet, por ejemplo. Siempre lo que hacemos en las ACLs es traducir esas políticas que tratan de ayudarnos a que nuestra red funcione bien en, digamos, entradas que se apliquen o que permitan que esa política quede aplicada. Considerando este escenario, fíjense lo que nos dice la política. La política que se ha definido las ACLs es para que las políticas de seguridad puedan quedar implementadas. Miren lo que dice. La primera política es que la red 192.168.11.0 no tiene acceso al servidor web server en la red 192.168.20.0. Y lo siguiente, fíjese, todo el tráfico adicional está permitido. ¿De acuerdo? Entonces, la política nos dice, la red 192.168.11.0 no puede tener acceso al servidor web server que está en la red 192.168.20.0, pero todo el otro tráfico sí está permitido. En otras palabras, en este escenario, esta red de aquí, esta red que es la 11, no puede acceder a
a esta red de acá, a este servidor específicamente. No puede acceder a este servidor, pero todos los otros sí pueden hacerlo. Les hago una pregunta. ¿Qué tal si es que aquí tuviéramos otro servidor que fuera un servidor de archivos? ¿De acuerdo? Y acá en la misma red tuviéramos otro servidor que sea un servidor de correo. Esta red de aquí, de acuerdo a esta política que estamos teniendo, si tuviéramos un servidor de archivos que está conectado así como este de acá, si tuviéramos aquí un servidor de archivos y un servidor de correos, esta red debería poder acceder al servidor de archivos o al servidor de correos, ¿o no? ¿Qué dicen? Vamos, ¿qué opinan? Esta opinión, después ya lo vamos viendo. Pero ¿qué creen? De acuerdo a esta política que ha definido aquí, la primera política, si tuviéramos estos servidores, o si en lo posterior se implementa un servidor de archivos y se lo pone aquí, esta red puede acceder a ese servidor, ¿debería poder acceder a ese servidor o no? Sí. 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 ¿Por qué sí? Ujú. Aún no están permitidos o denegados los permisos. No, suponiendo que después, digamos, después de aplicar la ACL, digamos que en este momento ya está aplicado la ACL y se añade otro servidor. Ahorita no hay, pero se añade aquí, en esto donde tal vez le pueda agrandar un poco para que se vea mejor, fíjense. ¿Por qué no está numerada la SAL del nuevo servidor o nombrada? O sea, pero véanle la política. La política nos dice que la red 11.0 está de aquí. Fíjense, no está Mm, permitida de acceder al web server. No está permitida de acceder acá. Eso me dice la política. No está permitida. Luego dice, todo el otro tráfico es permitido. Entonces, imaginen que acá tenemos, les decía, un servidor que es un servidor de archivos. Cuando estas redes de aquí se intenten comunicar con este web server, no van a poder, pero deben poder comunicarse acá al servidor de archivos, aunque estén en la misma red. no se va a poder conectar porque estoy bloqueando toda la red. ¿Ya? Fíjense en lo siguiente. Claro, la 11 no va a poder entrar a ver, dice. No, bueno. En otras palabras, ¿cuál es la restricción que estamos poniendo? ¿La restricción cuál sería? Poder- no poder acceder al web server. ¿Quiénes no podrían acceder al web server? La 11, La 11, la ¿verdad? Es 11, decir, sí. todos los equipos de la red 11 no pueden Dije, acceder. la 10 también no sería, Perdón, o no. La red 10 también no sería que no puede acceder al web server. eso les pregunto, aquí está la política, aquí está la política. No, la 10 sí puede. La 30 Entonces, también. exacto, entonces, Entonces solo es la 11. ya. Entonces, partamos de ahí, fíjense. La, todas las máquinas de la red 11, ahorita solo vemos una, pero imaginen que está todas los 24 puertos usados. Todas las máquinas que estén en la red 11 no pueden acceder al server web. Eso dice, ¿verdad? No pueden Ujú. acceder al servidor web. Y lo me dice todo lo demás si es accesible, si puede ser permitido. Entonces, tengo aquí escrito en la política que no pueden acceder a la red 20
o que no pueden acceder al servidor que está en la red 20, que es el web server. Miren que si graficamos, le graficamos la ruta de los datos para ir encontrando también origen y destino. Si es que desde aquí sale un paquete, vendría por aquí y se va a venir por acá. Cuando intente venir acá, la ACL funciona y dice no. Pero si desde aquí mismo sale otro paquete y viene por aquí y entra acá, no hay ACL que le prohíba, porque la ACL va a decir a este servidor es donde no debes dejarle pasar. Todo lo demás está permitido. ¿Sí ven? Por eso decía, o sea, al nuevo servidor que se va a implementar no tendrían restricciones porque no estaba aplicando la ACL, ¿no es cierto? Claro, o sea, si ponemos otros servidores aquí en lo posterior, lo que estamos, la política dice que solo se debe negar el acceso a este servidor. Eso dice la política. Si queremos que se niegue el acceso a otros servidores, habría que cambiar la política, ¿no? Para cambiar la ACL. Pero ahorita, como está definido, lo que nos dice es que neguemos el acceso a este servidor. Y digamos que está así, porque fíjense que si detenemos esto, solo tenemos un servidor, entonces no tendría sentido decir que niegue a otro. Pero yéndonos un poco más allá, si tuviéramos un servidor acá, la política no nos dice que neguemos sino a otro, sino solo a este. Y por eso nos dice todo lo demás está, uy, perdón, todo lo demás está permitido. Entonces, grafiquémosle nuevamente aquello. Por aquí está un paquete que va a venir así, ¿verdad? Así. ¿Cuál es el origen, Inge? O la fuente de los datos? ¿Qué red? Uy, perdóneme. La red 11, Entonces la fuente, el source, es la red 11. El destino, ¿qué red sería? la 20, Exacto. 20. ¿Es una estándar o es una extendida? estándar. Estándar, porque solo tenemos IPs. La regla, la recomendación nos dice que si es de estándar, ¿dónde debe ubicarse la ACL? El destino. Es decir, ¿en qué router? Sería en el router Router 1. 2. Router 2, aquí está el destino. Por eso está la flecha, fíjense. De aquí va hacia acá. Aquí es donde debo poner la ACL. Ahora, si es que nos vamos acá, uy, déjenme tener esto y agrandar esto por un momento. Si nos vamos al router 2, fíjense que esta es la interfaz. Uy, no se ve bien, pero la gigabit, esta es la serial 010 y esta es la serial 000. Pues cuando vengan los datos, ¿en cuál de estas interfaces debo poner la ACL? En la que está conectada al switch. Es decir, en la gigabit, ¿no es cierto? Sí, Porque eso. si le pongo acá, me va a privar también el acceso, me va a bloquear el acceso acá. Acá no podría, es decir, en esta serial. Si le pongo en esta serial, no cumpliría la política porque seguiría por acá el paso libre. Entonces debo ponerle aquí exactamente. am, Aquí, para que cuando venga el paquete y esté por aquí, se filtre. Eso quiere decir que el paquete va a venir así, ¿verdad? En esta interfaz, la gigabit 00, tendríamos un inbound o un outbound. Un out. Tenemos un outbound porque el paquete está saliendo del router. Fíjense que podría ser un poco como con truco eso porque al final uno puede pensar que está entrando, ¿no? A la red. Pero
debemos analizarlo o preguntarnos en función del router. El paquete está saliendo del router, tenemos un outbound. Perfecto. Entonces, ya tenemos todos los argumentos para declarar nuestra ACL. Pongamos el tamaño real y fíjense. La primera restricción nos dice esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos acá. No sé qué ACL es la que nos está pidiendo que creemos, pero ACL numeradas. Veamos si es que nos indica acá uno. Ya, la uno. Estamos acá, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, voy al router 2, que es donde debemos aplicar la ACL. Achiquemos esto un poquitín más. Ahí está el router 2, agrandémosle un poco más, perfecto. Miren. Entonces, ¿se acuerdan? Ayer hablábamos, solo como un dato adicional para que puedan ver algo más. Ayer hablábamos de el enrutamiento dinámico o SPF, ¿verdad? Si es que yo voy al enable y hago un show hyperroute, miren lo que me dice. Esta es la tabla de enrutamiento del router 2, que significa que cuando llegue un paquete acá, el router puede enviar ese paquete a estas rutas, a estas redes. Si llega un paquete dirigido a otra red que no sean estas, se descarta porque el router no puede reenviar, no conoce cómo. Y fíjense, aquí no estamos utilizando OSPF. Miren la banderita D, lo que significa que aquí se está utilizando EIGRP. Miren, aquí han configurado, en vez de configurar OSPF como lo hicimos ayer nosotros, aquí han configurado EIGRP. Bueno, eso solo como un dato adicional. Entonces, nos vamos al modo de configuración global. Y vamos a configurar listas de acceso estándar, porque hemos visto que se necesita estándar y además numeradas. Entonces, Access List, ¿qué rango es el rango que tienen las estándares, Inges? ¿Cuál es el rango de la estándar? El primer rango del estándar. ¿De cuál a cuál iría? Veamos la ayuda, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el rango de la estándar? ¿Qué dicen, Inges? Acuérdense, miren, aquí está. La estándar va de la 1 a la 99 o de la 1300 a la 1199. Las extendidas van de la 100 a la 199 o de la 2000 a la 2699. Y eso lo poníamos en este grafiquito de acá, ¿no? Las estándares van de la 1 a la 99 o de la 1300 a la 1999 y las extendidas van de la 100 a la 199 o de la 2000 a la 2699. En el caso del laboratorio que estamos haciendo, vamos a crear la 1. Access List 1 es una estándar porque está dentro del rango de las estándares. Y además es estándar porque nosotros hemos concluido que vamos a filtrar IP. Vamos a filtrar IPs, entonces necesitamos, o solamente vamos a filtrar IPs, entonces necesitamos una estándar. Por eso es 1. ¿De acuerdo? Lo que siempre debemos hacer es utilizar el remark. ¿Por qué? Porque es necesario que documentemos las entradas que vayamos haciendo en el contexto de que nosotros en un momento posterior u otro administrador conozcan qué hace la lista la lista de control, la lista de control de acceso, pero la entrada de control de acceso también. Fíjense lo que dice acá. Vamos a prohibir, es decir, 192.168. Esto solo es un comentario, por eso estamos utilizando el remark, es un comentario. Not allowed, por ejemplo, el web server.
Ese es nuestro comentario. Es solo un comentario como el description que utilizábamos en la interfaz, en las interfaces, al configurar las interfaces. Es mejor que tenga una descripción, que en este caso se utiliza como remark. Luego que, fíjense, ya di enter, ahora sí, access list nuevamente 1, estamos trabajando en la 1, y ahora sí ingreso a la lista de control de acceso. Ahí, aparte del remark, que es la descripción, tengo dos opciones, negar o permitir. De acuerdo a la política, la ACL tiene que hacer lo mismo que dice la política. La política INGES que está aquí me dice negar o me dice permitir. ¿Perdón? Negar. Negar. Negar, ¿no es cierto? Entonces, como me dice negar, fíjense, dice no está permitido de acceder. Entonces vamos a hacer un negar. Ahora, ¿qué vamos a negar? Vamos a negarle que la red, que cualquier host de la red 192.168.11.0 y la wildcard. ¿Cuál era la wildcard de esa red? 000255. Exacto. Fíjese, le estamos diciendo, ya primero le pusimos un comentario, ¿no? De lo que vamos a escribir como regla. Ahora, la regla debe traducirse de la política. Es decir, lo que vamos a escribir aquí es exactamente lo que la política dice. Y la política dice negar el acceso de esta red, de cualquier host de esta red, porque nos habla de red, por eso aplicamos la wildcard. ¿Hacia dónde? ¿Hacia toda la red 20? No, ¿verdad? Sino hacia el servidor web. Cuando hablamos de host específicos, nosotros podemos utilizar creo que puse mal. Ahí está la wildcard. 0.255. Pongamos, después utilizamos las palabras claves. Pongámosle ahorita el equipo como tal, ¿de acuerdo? Entonces, voy a negarle el acceso al servidor. Como quiero negarle específicamente a ese servidor, tenemos que ir a ver cuál es la IP del servidor. Porque ese es el equipo al que vamos a negar. Fíjense que es la 192.168.20.254. 168.20.254. Acá tenemos la configuración, ¿de acuerdo? Bueno, vamos por acá. 192.168.20.254. Entonces, estamos negando el acceso de toda esta red hacia el 192.168 al equipo, digamos. 192.168.20.254. Uy, veamos, déjenme ver. Vamos a ver qué es lo que pasa que no nos deja acceder. Estamos aquí, ¿no? Perdón, yo me equivoqué, Inges. Yo me equivoqué. Déjenme ver. 192.168.20.254. 192. Claro, perdónenme. Yo me equivoqué. Voy nuevamente. Voy nuevamente. Limpiemos esto. Lo que pasa es que estaba confundido con las extendidas, pero ya lo replicamos, no se preocupen, ahorita lo revisamos. Entonces, fíjense. Primero creamos el remark, es decir, access list 1 porque estamos en estándares y el remark para el comentario. ¿Qué queremos negar? Queremos negar que esta red pueda acceder a este servidor, al servidor web. ¿De acuerdo? Entonces,
De hecho, ya lo escribí mal, la política está escrito mal, pero ya lo corregimos. Mejor que sea así para que ustedes vean cómo se elimina en el caso de que se haya escrito mal. Lo segundo, después de escribir el comentario, es escribir la política. La política tiene que traducirse. Yo estaba escribiendo el access list como extendida y créanme, a veces pasa porque van a ver que la lista de acceso puede llegar a crear esa confusión. Hay estándares, hay extendidas, hay puertos, en fin. Estamos en estándares, pero lo importante es traducir la política. La política dice negar, por eso tengo un negar. Además estoy usando el número 1 porque es estándar y las estándares van del 1 a la 99. Es estándar porque solo utilizamos IP, no estamos bloqueando puertos. Pero ¿a quién le debo negar? ¿Le debo negar al host? ¿Web server? No, le debo negar a la red. Es decir, que como estábamos aquí, así está muy bien. Le estamos negando a que esta red no ejecute algo. Ahora, fíjense por favor en lo siguiente. Vamos a pensar que igual que en este momento ustedes se equivocaron e ingresaron mal, dijeron, híjole, esta no es la política, ¿de acuerdo? Esta no es la política. Entonces lo que hay que hacer es un no, uy, perdón, no, uy, no, access list 1 y todo lo demás, ¿de acuerdo? Es decir, así eliminamos el 192, 168, 20, 254. Así le eliminamos a la entrada que tenemos. Nos equivocamos, pues bueno, ya le eliminamos. Ahora nuestra lista de control de acceso sigue estando vacía. Lo único que tiene es esta descripción. Ahora sí pongamos la forma correcta. Entonces, access list 1, negar porque la política dice negar. Ahora, ¿a quién le vamos a negar? Como hemos dicho, a la red 192.168.11.0 con la wildcard 255. Uy, me equivoqué acá. 0, exacto. Negar a la 192.168, no 1. Nuevamente, fíjense. Si es que queremos que se elimine la regla que creamos, le ponemos un no. Le estoy poniendo no porque no es 1, es 11.0. Ahora sí. Uy, pero es sin el no. Por copiar y pecar, fíjense. Ahora sí. Nuestra lista de control de acceso, fíjense, tiene una regla para negar esta red. Esta red es la que debe negarse. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que nos faltaría? Es decir, va a llegar un paquete y va a encontrarse con esto. 192.168.11 se niega. ¿Qué tiene las ACLs al final incluido, aunque no se vea? O en otras palabras, ¿qué nos faltaría, Inges? Estamos creando la lista de control de acceso 1, estándar. Ya pusimos la política. La política dice negar esta red. ¿Qué nos faltaría? ¿Hay alguna otra política? No era nombrarle al puerto donde va a negarse. Sí, pero fíjese que no hablamos de puertos todavía, ¿no? En realidad nos falta aplicarle. Aún no le hemos aplicado. No sabemos en dónde le ponemos. Ya vamos a aplicarle. Vamos hacia allá. Pero ahorita la ACL, acuérdese que al final hay un negar implícito. Entonces ahorita la ACL tiene negar la red y abajo otro negar todo. Y se acuerdan que la ACL como mínimo debe tener un permit, porque si no siempre va a negar todo. Y justamente la política nos dice acá, esto se niega, pero todo lo demás se permite. Entonces, lo que nos está faltando es un access list 1 permit any, porque todo lo demás se permite. En otras palabras, cuando llegue un paquete que no cumpla, no haga match con esta entrada, va a saltarse a la segunda línea de acceso y ahí se va a topar con que se permite. Pero si llega un paquete que es de esta red, ahí le va a detener porque ya puso negar.
¿Cómo se visualiza esta lista? Fíjense que vamos al modo Enable y hagamos un Show Access List 1. Miren, estándar Access List 1 y estas son las dos entradas que tenemos. Entonces, cuando llegue un paquete va en orden. Llega un paquete y primero hace match con esta. Si es que viene un paquete desde la red 11, esta red de acá, el paquete va a llegar acá y se va a topar con esta regla y va a decir, niéguese si viene de esta red. Como viene de esta red, negado. Ahí terminó la ejecución de la ACE y ya no, el paquete no puede pasar. Pero si viene de otra red, por ejemplo de la 10, igual va a contrastarse primero con esta regla. Pero como no hace match, porque es otra red, no se aplica y pasa a la siguiente. Y la siguiente dice permitir todo. Entonces aquí ya se permite y ahí se acaba la CL y sí puede ingresar. ¿De acuerdo? Sí me copian, hijes. Hasta ahí. Ahora, fíjense porfa que necesitamos aplicar la ACL. Porque lo que hemos hecho, déjenme poner el tamaño real, lo que hemos hecho es en este router 2, si ustedes quieren verlo así, es que tenemos por aquí creado nuestra ACL y nuestra ACL tiene dos reglas. Es la ACL estándar 1 y tiene dos reglas. Ahora hay que aplicarlo. Y hemos dicho que vamos a aplicarlo aquí, ¿verdad? En la interfaz Gigabit Ethernet, la interfaz Gigabit Ethernet, no me acuerdo si es 0.1 o 1.0, pero en esta interfaz. Y lo vamos a aplicar con un Outbound. Fíjense lo que nos dice detengamos esto, lo que nos dice la práctica. Esta práctica está en el laboratorio. Dice, la restricción de acceso al servidor se debe aplicar en R2, nos dice. Justo donde lo estamos haciendo. Creando una regla que prive ese acceso, pero además creando una segunda regla que permita todo el tráfico, porque tenemos una segunda política ahí mismo que permita todo el tráfico, si no, todo quedaría negado. Ya vemos la siguiente regla, pero un poco lo que hace y lo que dice es, fíjense, para esta primera política nos dice haga un access list 1 negando el acceso a la 11 y luego permita todo lo demás. Y justamente hace el show access list y aquí están las dos entradas. ¿De acuerdo? Aquí están ya las dos entradas, lo que hemos hecho por aquí. Bien, ¿qué es lo siguiente? Es aplicar. Y fíjense que va a aplicar justo donde en la lógica que estamos siguiendo de cómo aplicar las ACLs, pues se aplica o se identifica. Debemos irnos a la interfaz 00. La única interfaz Gigabit es esta de aquí. Entonces nos vamos a la interfaz, configuración de terminal, interfaz, Gigabit 00. Y aquí aplicamos con un IP Access Group. ¿Qué número es nuestra lista 1? Y fíjense, tengo dos posibilidades. Inbound o outbound. Hemos dicho que es un outbound, está saliendo del router, ¿verdad? Entonces hacemos un outbound. En este momento ya se aplicó. En este momento, esta lista que creamos ya se aplicó. Y ahora sí, a partir de este momento, cuando venga un paquete por acá, ahí va a empezar a tener efecto. Eso es lo que nos indica el laboratorio, fíjese respecto a aquello. Hay otro más, ya vemos la otra restricción que nos pide, pero recapitulando, nos decía, ahí, nos decía que esta red 11 no puede acceder acá. Ahorita solo hay un servidor. Préstenle ojo a eso. Solo hay un servidor que está conformando esta red. ¿De acuerdo? Entonces, cuando venga un paquete por aquí, llega a esta interfaz, ahí se aplica nuestra ACL. Acá no, sino aquí. ¿De acuerdo? Fíjense que si ingresamos a PC2 y nos vamos a un navegador web y abrimos un 192.168.20.254 y
por acá también abramos un navegador web de otra máquina, https dos puntos 192.168.20.254 me parece que era. Fíjense, la PC3 ya me respondió, pero la PC2 se bloqueó porque ya entró en acción el access list. Entonces vámonos acá, hagamos un end y hagamos un show access list y fíjese lo que nos dice. La lista de acceso 1, miren, ya hubo 28 match en esta regla, ya se negó 28 paquetes y acá se permitieron al mismo tiempo 6. Es por lo que quisimos acceder. Si nuevamente vamos por acá e intentamos, estamos en la PC2 que debe bloquearse, https 192.168 20 254 y va a agotarse el tiempo porque ya está aplicándose la ACL. Se dan cuenta, ya se activó la ACL y ya me está bloqueando el tráfico. Ya no puedo acceder al servidor web. De los otros hosts sí, pero desde aquí ya no puedo. Y cuando voy al router 2 y nuevamente hago el show access list, miren, ya hubo 95 paquetes que hicieron match, es decir, que llegaron acá y ya se bloquearon. Y 6 que sí se les permitió. La otra política, recuerden que access list es traducir políticas. Entonces, la otra política, si nos vamos para acá, es la siguiente, miren, dice, analicémoslo de ahí, completemos solo el análisis en esta parte de aquí. Fíjense, dice que la red 192.168.10.24 no está permitida para comunicarse con la red 192.168.30. Todo el demás tráfico está permitido. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el destino? ¿En qué interfaz se aplicaría? ¿Y es estándar o es extendida en inglés? Denme una mano. ¿En qué interfaz lo ubicamos? O primero, ¿en qué router ubicamos a la ACL? ¿Y es estándar o extendido? En el 3 y es estándar. Excelente, fíjense. Vamos a filtrar solo IPs, muy bien. Y al ser estándar, porque filtramos solamente protocolo IP, SAB4 o IPv6, en este caso IPv4, la regla nos dice que debe aplicarse lo más cerca del destino. En este caso, los paquetes van a estar corriendo o moviéndose desde aquí, ¿verdad? Desde aquí hacia acá. Esta es la red 10, el origen, y esta es la red 30, el destino. Como es estándar, se debe aplicar lo más cerca al destino. Aquí. Excelente. ¿En dónde? ¿En cuál de las interfaces la aplicamos? En la del switch. En la única gigabit, ¿verdad? Seguramente Ujú. gigabit Ethernet. ¿Y es inbound o outbound? A ver, sería saliendo out. Exacto, es un outbound aquí. Excelente. Entonces, en esta de aquí aplicaríamos un outbound. Es decir, que creamos otra, podemos utilizar, fíjense que podemos utilizar el mismo número 1, porque es estándar, podemos crear access list 1, porque además es otro router. Pero los routers pueden tener varias listas, es decir, hace un rato creamos la lista 1 para el router 2. Aquí mismo podemos tener la lista de control acceso 2, la lista de control acceso 3, la lista de control acceso 90 y todas aplicadas en un momento a una interfaz. ¿De acuerdo? De alguna manera pueden estar aplicadas a las diferentes interfaces. Lo que un poco trato de decirles es que podemos tener varias listas de control de acceso que están aplicadas a un router. Pero acá es otro router, entonces podemos volver a numerar como hayamos numerado acá. Podemos crear la lista de control de acceso 1,
Esta lista de control de acceso va a tener la primera política de negar, porque aquí me dice, va a tener un negar, y la segunda es permitir todo lo otro, porque si no permitimos, todo va a estar negado, y esa no es la idea. Entonces va a ser un permitir. ¿Y dónde se va a aplicar? Se va a aplicar como outbound en la interfaz Gigabit Ethernet, es decir, aquí. Entonces, vámonos a eso. Fíjense que tengamos esto de aquí. Accedemos al router 3. Vamos esto por acá. Movamos un pelín esto. Nuevamente, enable, configuración de terminal, access list 1, remark, ¿verdad? Remark, siempre hay que escribir comentarios. Entonces pongámosle que se va a negar, por ejemplo, la 192.168. Esta es la que se va a negar, 0/24 de acceder a la 192. En realidad el comentario podría ser mucho más detallado y con más precisión de lo que ahora nosotros describimos, pero solo en orden de un poco clarificar que estamos poniendo comentario. Y luego sí ya la política expresada como una regla. Access list 1, mantenemos la misma regla y es negar. ¿Qué vamos a negar? Vamos a negarle a la red 192.168.10.0 y la wildcard 123.255, ¿verdad? Porque máscara es 24. Lo siguiente es permitir, porque si no siempre se quedaría todo negado. Al menos debe haber un permit. Access list 1, permit any. Todo lo demás tiene que pasar. Nos vamos a un end y hacemos un show access list. Ahí están. En este orden se van ejecutando. Primero esta y después esta entrada. Ahora sí apliquemos y decíamos que lo aplicamos acá. Lo vamos a aplicar a la interfaz Gigabit Ethernet 00. Entonces, configuración de terminal, interfaz Gigabit Ethernet 00, IP Access Group 1, outbound, porque está saliendo del router. Ahí quedó aplicado. ¿De acuerdo? Si es que desde acá tratamos de acceder a esta máquina a la 30, que sería 3010. Fíjense, vamos a hacer un ping desde aquí. Ping a la 192.168.30.10. Fíjese, no me dice que no hace pin. De hecho, hace pin, pero me dice el destino no es alcanzable. Ahora, no lo hagamos desde la PC1, sino desde la PC2. Ping a la 192.168.30.10. Es decir, estamos tratando de llegar a la máquina de acá. Y aquí sí tengo ping. Desde la red 2. Es decir, la ACL ya está funcionando aquí también. Cuando alguien de aquí, de la red 10, quiere venir hacia acá, ya no puede. Pero desde las otras redes sí puede. Hacemos un show, fíjense, show access list. Ya me dice que hay 4 paquetes hicieron match para negarse y 4 paquetes hicieron match con el permit any, es decir, que se les permitió hacer pin. Los 4 que se negaron fueron de acá y los 4 que se permitieron fueron de aquí. Esto es lo que nos aplica nos indica el laboratorio. Fíjense, se aplica las dos listas de acceso como outbound, ¿de acuerdo? Y después se prueban los pines y lo tendríamos listo. No sé si nos está faltando algo, creo que no. Tal vez nos pide configurar IP o nos pide hacer pin. Bueno, podemos probar los pines, tal vez nos está pidiendo. Porque fíjese que dice que haga un pin desde la 1010 a la 1110. Desde la 1010 a la 1110. Desde aquí, pin a la 192.168.1110. Fue positivo, dice que debe ser positivo. Un pin de la 1010 a la 20.254. De la 1010 a la 20.254.
fue positivo. Aquí está positivo. Ahora, un pin de la 1110 a la 2254. De la 1110 a la 192.168.20.254. No es permitido. Fue rechazado. Falló. Aquí falló. Ahora, de la 1010 a la 3010. Justo lo que probamos. De la 1010 a la 3010. Falló. Aquí está que falló. De la 1010 a la 3010. De la 1110, perdón, a la 3010. Creo que ya lo hicimos. A la 3010. Exitoso. Y de la 3010 a la 2254. De aquí. Ping. A la 192.168.20.254. Positivo. Successful. ¿De acuerdo? Y claro, vamos a ver que en las listas de control de acceso es lo que les iba comentando. Vamos haciendo los match. ¿De acuerdo? Ese es el laboratorio de las listas de control de acceso numeradas, estándares. ¿De acuerdo? Numeradas, estándares, Inges. Cuéntame si tienen alguna consulta, Inges, respecto a esta parte, a este laboratorio. Tal vez alguna duda al respecto, Inges, de ese laboratorio 518. Listas de control de acceso o configuración de listas de control de acceso numeradas, estándares. Sí, está claro, Inges. ¿Alguna duda? Sí, sí está claro. La parte de lo que se nombra al puerto, eso aún no vemos, ¿no es cierto? Eso todavía estamos, Se o nombra ya se hizo. el puerto. O sea, cuando ya se aplica la ACL, se nombra al puerto. ¿A qué se refiere con nombrar al puerto ahí? O sea, identificarle al puerto al que se le va a bloquear ese o aplicar esa ACL. Ah, o sea, con puertos. No, esas son las extendidas. No, ya hacemos ese, pero estas solo son Ah, ya. para IP, estas son solo estándares. Ya hacemos con los puertos. Esta sería la configuración para estándar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer algo, fíjense. Entonces, en este laboratorio nos dice, fíjense, el administrador de esta red está preocupado porque las, todas las redes tienen acceso al servidor web y al servidor de archivos. Y resulta que en este servidor de archivos hay una base de datos de las aplicaciones. Entonces le han dado la tarea de que tienen que implementar ACLs y la ACL y la política indica que solamente este servidor web y este administrador web pueden acceder a el sistema de archivos. Fíjense lo que dice acá. Solo el web manager y el web server, desde acá, pueden acceder al sistema de archivos. Todo el otro tráfico debe estar denegado, debe estar bloqueado. Entonces, ustedes saben que solo se puede aplicar las ACLs a los routers, a sus interfaces. Entonces, solo tenemos un router además. Entonces, la ACL va a ir en ese router. La pregunta en este caso es, si es que estamos hablando de servidores y estamos hablando de la PC, esta es una implementación de una ACL estándar, ¿de acuerdo? Sigue siendo estándar porque no tenemos puertos. Sabemos que el servidor web funciona en el puerto 80, pero no vamos a bloquear solo la navegación del puerto, vamos a bloquear a todo el servidor. Entonces, como solo tenemos un router, la ACL tiene que estar en este router. La pregunta es, ¿en qué interfaz? Vamos a crear aquí las ACLs o la ACL correspondiente, pero ya no le vamos a poner números. Recuerden que una ACL puede ser numerada o puede ser nombrada. De hecho, la recomendación es que siempre sea nombrada, aunque en la currícula algunas veces mm, va a utilizar números en términos de podernos enseñar y tener claridad cuando veamos una ACL numerada, pero normalmente y en producción todas son nombradas. Bueno, vamos a crear una ACL nombrada y va a variar un poquito de la ACL numerada. Es decir,
siempre vamos a utilizar el remark para la descripción y después ir añadiendo todos los bloqueos o permisos en función de la política, de lo que diga la política. Pero ya no vamos a poner un número, sino un nombre. La pregunta entonces en este escenario es, yo creo la ACL, ya no voy a crear una ACL numerada, sino que vamos a ponerle un nombre. Háganle de cuenta aquí, ACL, qué sé yo, HTTP. Ya vamos a buscar el nombre correcto, pero HTTP. ¿Dónde debería ubicar esta ACL? Si Inges, lo que necesitamos es que este web manager y este web server sean los únicos que tengan acceso acá. Cuando viene por aquí, solo este puede acceder y solo esta máquina de aquí pueda acceder. ¿Dónde deberíamos colocar la ACL para que eso suceda? Digo, tenemos cuatro opciones, ¿no? Colocarla aquí, colocarla acá o colocarla acá. Esas son las cuatro interfaces del router. ¿Qué dicen? ¿Dónde deberemos colocar la ACL? En el file server. A ver, sí. O sea, en esta interfaz, ¿verdad? Porque Ujú. hablamos de interfaces. Si le ponemos por acá no tiene sentido porque no vamos a bloquear nada y lo que queremos es bloquear acá. Si le ponemos aquí la ACL, dejamos esto abierto y el tráfico de aquí de cualquier máquina va a salir llegando. Si le ponemos acá, este tráfico va a ir entrando igual y esto es lo que no se quiere. Entonces debe estar aquí efectivamente. Déjenme detengo esto, entonces debe estar aquí. Es una ACL estándar, pero ahora es una estándar nombrada, no numerada. Entonces, cuando ingresamos al router 1, miren, nos vamos al modo enable y a la configuración de terminal. ¿Qué estábamos haciendo hace rato? Access list, ¿verdad? Access list 1, remark, una descripción y después access list 1, denegar o permitir. Ahora, cuando son las ACL, sigue siendo una ACL estándar porque no estamos bloqueando puertos. Pero, pero ahora vamos a hacerle con un nombre, ya no con un número. Y ahí ya no es access list, sino IP access list. Y fíjense que debo escribir si es extendida o es estándar. En este caso es estándar y debo ponerle un nombre. La recomendación es que el nombre sea al menos las primeras en mayúsculas. No sé si aquí nos recomienda un nombre, por ejemplo, sí, miren. El nombre que nos recomienda es file-server restrictions. Miren que cuando ingresamos o cuando creamos la lista de acceso nombrada, ya no numerada, sino nombrada, file server restrictions, pasamos al modo de subconfiguración. Cuando lo hacíamos numerada, seguíamos en el modo de configuración normal y aquí es donde íbamos accediendo siempre anteponiendo el access list 1, access list 1, remark, access list 1, denegar, deny, access list 1, permit. En este caso, creamos la lista de acceso y ahora todo escribimos acá dentro. Entonces aquí le ponemos el remark, por ejemplo. Y qué sé yo, un comentario, ¿no es cierto? Permit, access, por ejemplo, file server. Ahora que ya está el remark, ahora sí permitir, ¿verdad? Permit. ¿A quién le vamos a dar permiso? Pues le vamos a dar permiso específicamente al host manager y al host web server. Eso significa que tenemos que ver la IP del host. Es la 192.168.24 el host. Entonces, permit host 192.168.24. ¿En qué cambió esto? Y es que
podemos permitir a toda una red o podemos permitir a un solo host. Imaginen que hubiéramos querido permitir que toda esta red acceda. Ya no hubiera podido utilizar host, sino la red 192.168, por ejemplo, 20.0 con su wildcard. Pero como no quiero permitir a toda la red, sino específicamente a un host, entonces debo utilizar la palabra comodín host. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la IP? Déjenme ver otra vez. 192.168.24. Fíjense. 192.168.24. ¿Quién más puede acceder? Pues del otro lado, este servidor web también puede acceder. Entonces es otro permit y es otro host porque solo esta IP de este servidor puede acceder. La 192.168.100.100. 192.168.100.100. Lo que me dice es que, fíjense en la política, cuando le vemos acá la política, vemos que solamente servidor web y la PC1 pueden acceder al servidor de archivos. Todo el otro tráfico debe estar o debería estar negado. ¿Qué me faltaría? ¿Creen que me faltaría hacer un negar todo o no será necesario? ¿Qué dicen, Inge? Sí, el de negar, porque solo debería permitir al host que me dice y los demás deberían estar denegados. Tiene ahí en. Claro, verán. En realidad sí, pero no es necesario, porque acuérdese que al final de Ah, cada sí. lista ya hay un denegar implícito, ¿no? Ujú. Entonces ya está puesto. Pero en orden de seguir el laboratorio, sí, yo debería, si yo quisiera, podría hacerle un negar todo lo demás. Ahora, cuando me salgo de acá y nos vamos a hacer un show, access list, fíjense que lo que tenemos es una access list estándar, pero ya no numerada, ahora es nombrada y se va a cumplir los paquetes van a ser merge en este orden. Primero va a venir a revisar este permit, luego va a venir este permit, y si no es ninguno de estos dos hosts, todo lo demás está negado. ¿De acuerdo? Todo lo demás está negado. Entonces, aún no está aplicada la ACL y habíamos dicho que debemos aplicarle aquí la fase Ethernet 01. Entonces nos vamos a configuración de terminal, interface fase Ethernet 01 y aquí hacemos un IP access group y un file server, porque ya no es un número, ¿no? File server restrictions. Uy, ¿qué debería ser? ¿In o out? ¿Mm? ¿Qué dicen? In. A ver, era Estamos acá. entra. Int. Veamos, grafiquemos. Fíjese que este se va a venir un paquete por aquí. En esta interfaz, ¿el paquete está saliendo o entrando del router? Es del router. eh, entrando. Está entrando, por aquí está entrando al router. Por aquí Ah, está saliendo del router, ¿verdad? ah, sí. Es un node. Acuérdense, siempre es respecto del router. Está entrando Ujú. al server, sí. Está entrando a la red, sí. Pero está saliendo del router en esta interfaz. Ya. Acá está entrando al router en esta interfaz. Es un out, ¿de acuerdo? Ujú. Es siempre con relación al router. Entonces, hagámosle un output, listo. Entonces, fíjese que esto mismo es lo que nos va indicando acá. Entonces, tenemos, fíjese, el permit, host, y después el output, ¿de acuerdo? Nos pide que verifiquemos haciendo unos ping posiblemente, pero en realidad
ya esto es, bueno, podemos hacer un ping, es decir, si es que desde aquí tratamos de acceder a este servidor, este es el 192.168.200.100. Mira, ping a la 192.168.200.100. 192.168.200.100. ¿De acuerdo? Estamos intentando llegar de aquí hasta acá. Y sí me dejó. Fíjense, sí me dejó. Algo pasó aquí. Ah, a ver, vamos viendo qué es lo que pasó. Ya denegamos todo. Dimos permiso al host. Déjenme ver cuál es este. Al 24. 24 y 100, 100. 24 y 100, 100, 100. Veamos una vez más. Está permitido el 24 y está permitido el 100, 100. Todo lo demás está negado. Y eso está aplicado como una salida en la interfaz faz Ethernet, ¿no es cierto? Está aplicado como un outbound en la interfaz faz Ethernet. Entonces, salgámonos de aquí un momento y hagamos un show access list. ¿Qué es lo que...? Ah, no, no grabamos. Perdón. Copy running config, start of config. Y nuevamente, vámonos acá a verificar. Puede ser. ¿No? Fíjense, desde la 200-100 estoy llegando. Es decir, desde esta máquina estoy llegando al servidor de archivos. ¿Cuál es el servidor de archivos? Es la 200-100. 192.168.200.100. Estoy haciendo ping a la 192.168.200.100. Miren, desde la máquina PC2 estoy llegando acá. Es decir, no me está bloqueando a la salida de aquí. Veamos si hizo match. Algo nos está faltando. No está cogiendo el match. O solo que haya puesto el nombre mal. Fíjense que tal vez estoy aplicándole File Server Restrictions. ¿Y cómo le apliqué? File Server Restrictions. Veámosle el archivo de configuración un momentito. ¿Qué puede ser que esté mal, Inges? Algo nos falta que no está aplicándose. En esta interfaz está aplicado como salida File Server Restrictions como out. ¿De acuerdo? Y está definido el File Server Restrictions así. Permitir al 20, permitir al 100 y negar todo lo otro. Esta tiene la IP 10. Entonces chequeemos por un momento acá qué es lo que nos está faltando. Y nos dice que la ACL nos dice, fíjense. Está bien aplicado a la salida, pero la ACL no nos está cogiendo. Veamos. Posiblemente sea que el laboratorio tal vez también a veces pues, puede fallar, pero miren cómo está definiendo el laboratorio. IP Access List Standard File Server Restrictions. A veces los nombres son un problema. IP Access List Standard File o server, no server. ¿Sí ven? Server. El nombre lo hemos puesto mal. Y eso puede suceder en las ACLs nombradas, ¿no? El nombre de la ACL no es correcto, fíjense. Y cuando aplicamos la ACL está escrito server, pero el nombre con el que está definido es server. Entonces debemos crear una ACL con el nombre correcto. Fíjense que vamos a irnos al modo de configuración y vamos a hacer un IP Access List estándar File Server Restrictions. Por eso es que no nos estaba controlando, ¿no? Entonces lo primero habíamos dicho un remark y después el permit. El permit host sería la 192.168
24. Nuevamente permite host a la 192.168.100.100 y negar todo lo demás. Any. Hagámosle un do, copy, running config, startup config y listo. Oh, nos falta, no, ya está aplicado, ya está aplicado. Creo que ya está aplicado. Veamos si es que pusimos bien. File server restrictions, ¿verdad? File server restrictions. File server. Sí, para mí está aplicado ya. Y tratemos de hacer pin desde acá. Ahí sí, ya nos llegó, ¿de acuerdo? Ya nos llegó y cuando intentamos hacer acá un show access list, ahí sí, ya está denegando. Listo. Entonces, esta es otra forma de aplicar las ACLs, pero estamos hablando de ACLs que son nombradas, ¿de acuerdo? Bien, eso por una parte. Ahora, ¿qué tenemos? Entonces, listas de control de acceso extendidas van a trabajar con puertos y van a bloquear puertos. Fíjense, acá nos dice que PC1 puede acceder a este servidor, pero solamente a FTP, puerto 21. Este PC2 puede acceder al servidor, pero solamente a servicios web, puerto 80, HTTP. Entre los dos no pueden hacerse ping. El ICMP no debe funcionar entre los dos. Ahí ya estamos hablando de puertos y en ese caso, cuando hablamos de puertos, necesitamos utilizar ACLs extendidas, ¿de acuerdo? Ahora, así como las ACLs de estándares, las ACLs extendidas pueden ser numeradas o nombradas. Numeradas o nombradas. Existe un rango de numeradas para las ACLs estándares y un rango de números para las ACLs extendidas. Pero si quisiéramos también le vamos a poner un nombre. En este caso vamos a utilizar ACLs de estándares numeradas, ¿de acuerdo? Entonces fíjese, ¿dónde lo ubicamos? En el router, no hay donde más, hay un solo router. La pregunta sería en qué interfaz y pues ahora podemos ir definiendo que lo vamos a ubicar en esta interfaz. ¿De acuerdo? Esta interfaz, la Gigabit 02, es la interfaz en la que le vamos a ubicar porque no podríamos ubicar aquí porque todo esto tendría libre acceso. Tampoco podríamos ubicarle acá en la Gigabit 00 porque todo esto tendría libre acceso. Y hay una restricción para esta y para esta máquina. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del router, fíjense, nos vamos al modo Enable y al modo de configuración global. Al ser Access List numeradas, acuérdense, ya no debemos poner IP Access List, porque IP Access List es para las nombradas. Cuando son numeradas, son directamente Access List. ¿Cuál es el rango que tienen las Access List? Pues va, acuérdense, desde las 100, ¿verdad? La estándar iba desde la 1 hasta la 99. Las estándares van desde las 100, ¿de acuerdo? Entonces, Access List 100, vamos a tomar ese como el número. Al tomarle 100, ya es una extendida. ¿Qué me dice la política INGES? Me dice que se debe permitir, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar ahorita primero en el FTP. Denme un segundito. Lo siento, entonces, sigamos. Les decía que... ok. Les decía Inges, perdón, que vamos a utilizar la Access List 100. Esta Access List 100 ya nos indica una Access List extendida por la numeración que tiene. Las Access List extendidas entonces utilizan puertos. ¿Qué es lo primero que vamos a trabajar en el acceso a FTP? PC1
debe acceder a FTP, está permitido de acceder a FTP, entonces vamos a utilizar un permit. PC1 está permitido de acceder a FTP. Ustedes recuerdan cuando nosotros trabajamos con el modelo OSI, hablamos, Inges, de que los puertos a nivel de la capa de transporte, todos los puertos utilizan o TCP o UDP. De hecho, fíjense que si nos cambiamos por un momento acá, y solamente en función de recordar o clarificar eso al máximo, la capa 4 del modelo OSI es la capa de transporte. En esta capa de transporte, bueno, graficando todos los puertos o todas las capas tendríamos algo como esto. Aquí está la capa de aplicación. En esta capa de aplicación está funcionando, por ejemplo, HTTP, puerto 80. En esta capa de aplicación está funcionando, por ejemplo, FTP, puerto 21. En esta misma capa de aplicación está funcionando, por ejemplo, DNS. En esta capa de aplicación está funcionando TFTP, el protocolo trivial de transferencia de archivos. TFTP. Esto es la capa de aplicación. Luego viene la capa de presentación, sesión, pero llegamos a la capa de transporte. Capa de transporte es la capa 4. La capa de transporte tiene básicamente dos protocolos, el protocolo TCP y el protocolo UDP. El protocolo TCP es el protocolo seguro, confiable, el que me permite que las comunicaciones se hagan y me da la confiabilidad para hacerlo. UDP no es seguro, no es confiable, más bien lo que me permite es una comunicación rápida, ¿de acuerdo? Y una comunicación rápida significa que cuando hacemos, por ejemplo, streaming de audio o de video, yo debo escoger UDP porque si no habría muchísimo retraso. Es decir, se escucharía cortado, se vería mal. Ahí escojo UDP. De ahí normalmente escojo TCP. Estos protocolos, cada uno de estos protocolos que están en la capa de aplicación, que son los servicios, funcionan con uno o con otro. HTTP funciona con TCP. FTP funciona con TCP. TFTP funciona con UDP. DNS funciona con TCP o puede funcionar con UDP. ¿Por qué este protocolo HTTP funciona con TCP? Porque necesita estar seguro y debe utilizar un protocolo confiable. Si no, imagínense, es como abrir una página y que se muestre otra cosa de otra página. Eso no puede pasar. Debemos asegurar la conexión y al asegurar la conexión, ahí está utilizándose el protocolo TCP. ¿De acuerdo? Entonces, con eso en mente, volvamos acá y decimos, nosotros vamos a dar permiso que PC1 acceda a FTP. Vamos a permitirle que acceda al servicio de FTP de este servidor. Pero FTP utiliza el protocolo TCP. Después de permit en las ACLs extendidas, yo debo escoger si es TCP o es UDP. Hay otros protocolos, por supuesto, pero ahora nos centramos en TCP o UDP. Como FTP utiliza TCP, entonces debemos escoger TCP, ¿de acuerdo? TCP y pues en este caso sería la red con la Wilcar de donde está la PC1. Es decir, la 172, fíjense, aquí está la red punto 22, punto 34, punto 64 y la Wilcar. La Wilcar con una máscara slash 27, fíjense, tenemos 27 unos. Los tres primeros octetos serían 111, serían 255, entonces la Wilcar en los tres primeros octetos sería 0. El último octeto tendría 3 bits, es decir, sumaría 224, por lo que la Wilcar me quedaría en 31. Estamos trabajando en las listas de control de acceso extendidas y al hablar de extendidas hablamos ya de puertos, ¿de acuerdo? ¿Qué puerto es el que deseamos permitir? Bueno,
Es una lista de acceso extendida, por eso es la numeración 100. Permit, porque seguimos la política. TCP, porque vamos a utilizar o vamos a dar permiso de acceder a un puerto que utiliza TCP como FTP. A esta es la red y esta es la wildcard. Y debemos indicarle entonces que el puerto destino, perdón, debemos indicarle hacia dónde. Por eso es lo que de antes, fíjense, había esa confusión. De esta red va a poder acceder a este host, es decir, a este host de este servidor, a la 172.22.34.62. 172.22.34.62 era, ¿no? 62. Puerto FTP. Miren, ¿cómo definimos una regla? Esta sería toda la regla. Primero, es Access List 100 porque es extendida, porque si no, debería ser solo hasta 99. Pero como es extendida, el rango me dice 100. Ahora, debemos aplicar la política y la política dice permitir. ¿Permitir a quién? Permitir a la PC que está en la red 1. Esta es la red de donde está la PC 1. Acá como hablamos de extendidas y hablamos de puerto, entonces debemos escoger TCP o UDP. ¿Por qué cogemos TCP? Porque el puerto que queremos dar permiso es un puerto que utiliza TCP. Entonces, el host que está en esta red va a permitírsele acceder a este host, que es el server, pero específicamente al puerto FTP. ¿De acuerdo? Específicamente al puerto FTP. Eso nos decía por una parte, el host de la o PC1 debe acceder a FTP. Pero además nos decía que no puede hacer ping, no puede hacerse ping entre los dos hosts, ¿verdad? Pero sí pueden hacer ping al servidor. Entonces, este host o el host que está en esta red, además puede hacer ping al servidor. Ahorita solo puede acceder a FTP, por eso lo pusimos igual FTP. Pero además debe poder hacer ping al servidor, es decir, que nos está faltando para acabar de establecer la política un permit, pero ya no TCP, sino ICMP. Un permit ICMP es un permit que le va a permitir hacer ping a la red a la cual pertenece este host 3464 con la wildcard, la misma wildcard y al mismo host, porque es al mismo servidor al que queremos llegar. Fíjense, host 172.22.34.62. Ya no igualamos ningún puerto porque ya le estamos diciendo que sea ICMP. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos quedaría? Miren, Show Access List. Aquí está definida ahora nuestra lista de control de acceso extendida. Cuando se intenten comunicar desde acá, miren, quitemos esto por un momento. Cuando se intenten comunicar desde aquí, desde esta red, hacia el server, solo van a poder hacerlo para FTP o haciendo un ping, pero no para la web. Todavía no aplicamos, ¿de acuerdo? Todavía no aplicamos aquí en la interfaz, pero ya tenemos definidas nuestras dos reglas. Por términos de tiempo solo apliquémoslo, es decir, nos diríamos a la configuración de terminal e ingresamos a la interfaz Gigabit Ethernet 02. Hacemos un IP Access Group, sería 100, y lo que está sucediendo aquí es que hay un outbound, ¿de acuerdo? Un outbound, ahí sí queda ya aplicado. Ahí quedó aplicada la lista de control de acceso extendida. Aquí hablamos de puertos. ¿De acuerdo? Y así es como se aplica esto. Cuando ustedes den y estén realizando su examen, bueno, primero este sería el laboratorio, ¿de acuerdo? Hasta ahí sería el laboratorio de listas de control de acceso.